El sol de junio entraba por los vitrales de la pequeña iglesia, iluminando cada rincón con una luz dorada que parecía bendecir aquel día especial. Ana María esperaba con el corazón latiendo desbocado mientras las puertas se abrían para dar inicio a su camino hacia el altar. Había soñado con este momento desde niña, cuando jugaba con su vestido blanco improvisado en el jardín de su abuela. Ahora, con 27 años, ese sueño finalmente se materializaba. Su padre le apretó la mano con fuerza antes de comenzar a caminar. «Estás preciosa, hija», le susurró con los ojos brillantes. Ana María apenas podía controlar sus emociones. Al fondo, entre flores blancas y cintas doradas, Rafaela esperaba con una sonrisa que ella creía sincera. Los invitados se pusieron de pie. Rostros familiares giraban para admirarla mientras avanzaba al ritmo de la música. Ana María había dedicado meses a planear cada detalle, las flores, la música, el menú. Todo debía ser perfecto para sellar su amor con Rafael, el hombre que había conocido 3 años atrás en aquella cafetería donde trabajaba para pagar sus estudios. Lo que Ana María no sabía era que mientras ella caminaba hacia el que pensaba sería el día más feliz de su vida, Rafael intercambiaba miradas cómplices con Lucía, su mejor amiga y dama de honor. Nadie más lo notó, excepto la abuela de Ana María, quien desde su asiento en primera fila frunció el ceño ante aquel intercambio silencioso. Cuando llegó al altar, su padre entregó su mano a Rafael, quien la recibió con una frialdad que Ana María atribuyó a los nervios. El sacerdote comenzó la ceremonia mientras el corazón de Ana María se llenaba de esperanza. Sin embargo, cuando llegó el momento de los votos, algo cambió en el rostro de Rafael. «Yo, Rafael», comenzó él, mirándola directamente a los ojos, «no puedo continuar con esta farsa». Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. El rostro de Ana María palideció mientras las palabras de Rafael se clavaban como dagas en su corazón. «No te amo, nunca te he amado. Esto ha sido un error desde el principio». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ana María mientras Rafael continuaba su humillante discurso ante todos los invitados. «Mereces saber la verdad. Hay alguien más». Sus ojos se desviaron hacia Lucía, quien bajó la mirada sin poder enfrentar a su amiga. «¿Lucía?», preguntó Ana María con un hilo de voz. Incapaz de creer la traición de las dos personas que más quería, Rafael asintió sin mostrar remordimiento. «Lo siento, pero no podía casarme contigo sabiendo que mi corazón pertenece a otra persona». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana María, con el maquillaje corrido por las lágrimas, miró a su alrededor, su familia consternada, los invitados incómodos, Lucía evitando su mirada. La humillación era completa. Sin decir una palabra más, se quitó el anillo, lo dejó sobre el altar y salió corriendo de la iglesia, dejando tras de sí un rastro de lágrimas y sueños rotos. Aquella tarde, mientras Ana María lloraba en su habitación rodeada de su vestido de novia arrugado, juró que jamás volvería a confiar en nadie. El dolor era tan intenso que no podía imaginar cómo continuaría su vida después de semejante humillación. Lo que Ana María no sabía era que aquel doloroso momento sería el principio de un camino inesperado. Que 5 años después, cuando el destino volviera a cruzar sus caminos, Rafael ya no sería el mismo hombre arrogante que la había humillado en el altar. La vida le habría dado una lección que nunca olvidaría, y Ana María estaría allí para presenciarlo. Nadie podía prever que la empresa familiar de Rafael, heredada de su padre, se desmoronaría por una serie de malas decisiones tomadas junto a Lucía, quien resultó ser tan ambiciosa como manipuladora. Nadie imaginaba que Ana María, impulsada por el dolor, canalizaría su energía en construir su propio negocio, uno que eventualmente competiría directamente con el imperio en ruinas de Rafael. El karma, como suele decirse, tiene una manera peculiar de equilibrar las cosas. Y para Rafael, la cuenta pendiente con el destino apenas comenzaba a cobrarse. Mientras tanto, Ana María secaba sus lágrimas sin saber que aquella humillación pública no era el final de su historia, sino apenas el primer capítulo de una transformación que la llevaría a descubrir su verdadera fuerza. Y es que a veces, las heridas más profundas son las que nos enseñan a levantarnos con más determinación. La pregunta es, ¿estaría Ana María dispuesta a perdonar cuando tuviera a Rafael de rodillas frente a ella pidiendo una segunda oportunidad? Los años siguientes a aquella humillación fueron como navegar en aguas turbias para Ana María. Las primeras semanas apenas podía levantarse de la cama, con el eco de las risas y murmullos de los invitados persiguiéndola hasta en sueños. Su madre, preocupada, entraba cada mañana a su habitación con el desayuno y palabras de aliento que parecían rebotar en las paredes sin llegar a tocarla. «El tiempo lo cura todo, hija», repetía doña Carmen mientras acariciaba el cabello de Ana María. Pero ella no podía creerlo. La traición de Rafael y Lucía había dejado un vacío tan profundo que ninguna palabra parecía llenarlo. Fue su abuela Esperanza quien finalmente logró alcanzarla en aquel pozo oscuro. Una tarde de lluvia, entró a su habitación sin ceremonias y abrió las cortinas de golpe. «Ya es suficiente de autocompasión», dijo con aquella firmeza suave que solo las abuelas poseen.
Tu abuelo me dejó por mi mejor amiga cuando tenía tu edad, con 2 niños pequeños y sin un peso en el bolsillo. ¿Y sabes qué hice? Ana María negó con la cabeza, sorprendida por esta revelación familiar que nunca había escuchado. Monté mi propia panadería, la convertí en la mejor del barrio, y cuando tu abuelo volvió arrastrándose 3 años después, ya no quedaba espacio para él en mi vida. La abuela se sentó en el borde de la cama y tomó las manos de su nieta. El mejor despecho no es el odio, mijita, es el éxito. Aquellas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Ana María se incorporó lentamente, como despertando de un largo letargo. Su título universitario en administración colgaba olvidado en la pared, junto a los sueños que había pospuesto por apoyar la carrera de Rafael. A la semana siguiente, Ana María comenzó a trabajar en un pequeño café del centro, el mismo donde había conocido a Rafael. La ironía no se le escapaba, pero necesitaba comenzar por algo. Durante el día servía cafés y por las noches desarrollaba un plan de negocios. Su idea, crear una línea de productos orgánicos para el cuidado de la piel, usando recetas tradicionales que su abuela le había enseñado. Mientras tanto, Rafael y Lucía disfrutaban de su romance a plena luz. Se habían mudado juntos al lujoso apartamento que originalmente Rafael había comprado para compartir con Ana María. La empresa familiar de Rafael, una distribuidora de productos importados fundada por su padre, prosperaba bajo su dirección, y Lucía, con su título en marketing, había asumido el control de la imagen corporativa. Lo que nadie sabía era que detrás de aquella fachada de éxito y felicidad, las grietas comenzaban a formarse. Lucía, acostumbrada a un estilo de vida lujoso, presionaba a Rafael para tomar decisiones empresariales arriesgadas que aumentaran rápidamente sus ganancias. Invertir en mercados inestables, recortar costos en control de calidad, ignorar las señales de advertencia de los asesores financieros. Una noche, mientras cenaban en un restaurante exclusivo, Rafael recibió una llamada que cambiaría el curso de todo. Su principal proveedor en Asia había sido demandado por prácticas laborales abusivas, y como distribuidor oficial, su empresa estaba implicada en el escándalo. Las acciones comenzaron a caer en picada al día siguiente. Al mismo tiempo, en un pequeño local alquilado en las afueras de la ciudad, Ana María empacaba sus primeros pedidos de cremas artesanales. Su pequeño emprendimiento, Esencia Pura, comenzaba a ganar clientes fieles, atraídos por la calidad de sus ingredientes y la historia de superación que Ana María compartía en las redes sociales, sin mencionar nombres ni detalles específicos de su pasado. Lo que Ana María no sospechaba era que pronto los caminos que parecían haberse separado para siempre volverían a cruzarse, esta vez en circunstancias que ninguno de los dos podría haber imaginado. 3 años transcurrieron como el agua entre los dedos. El pequeño emprendimiento de Ana María había crecido hasta convertirse en una marca reconocida en el mercado local. Su rostro aparecía en revistas de emprendedores y sus productos ocupaban estantes destacados en tiendas de productos naturales. Las cremas y lociones de Esencia Pura habían encontrado un nicho entre quienes buscaban alternativas orgánicas y sustentables. El taller inicial se había transformado en una pequeña fábrica donde 10 empleadas, todas mujeres con historias de superación similar a la suya, trabajaban con dedicación. Ana María había cumplido 30 años rodeada de un nuevo círculo de amigos y con una confianza que jamás imaginó recuperar después de aquel día en la iglesia. Necesitamos expandirnos, comentó Daniela, su socia y amiga, mientras revisaban los números del último trimestre. Tenemos pedidos de 3 cadenas nacionales que no podemos satisfacer con nuestra capacidad actual. Ana María asintió, consciente del desafío que representaba. Expandirse significaba inversión, riesgo y posiblemente buscar financiamiento externo. Había construido su empresa con préstamos pequeños y reinvirtiendo cada centavo ganado. Hay una propiedad industrial en venta que sería perfecta, continuó Daniela, deslizando un folleto sobre el escritorio. Perteneció a Importadora Valencia. Al parecer están liquidando activos. Ana María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Importadora Valencia. El apellido de Rafael. Su mente viajó brevemente a los recuerdos que había guardado bajo llave en algún rincón de su corazón. ¿Estás bien?, preguntó Daniela, notando su cambio de expresión. Sí, es solo que, conozco a los dueños, respondió Ana María sin entrar en detalles. ¿Sabes por qué están vendiendo? Lo típico. Mala administración, inversiones arriesgadas, escándalos de calidad con sus productos importados. Han estado en caída libre los últimos 2 años. Aquella noche, Ana María no pudo dormir. La idea de adquirir una propiedad que había pertenecido al imperio familiar de Rafael parecía una especie de justicia poética. Parte de ella quería alejarse de cualquier cosa relacionada con su pasado, pero otra parte, una que apenas reconocía, sentía curiosidad. A la mañana siguiente, contra su mejor juicio, decidió visitar la propiedad. El edificio era perfecto, amplio, bien ubicado,
con todas las instalaciones que necesitaban para su expansión. El agente inmobiliario le explicaba las ventajas mientras recorrían las instalaciones vacías, cuando una voz conocida la paralizó. Ana María. Se giró lentamente para encontrarse cara a cara con Rafael. El tiempo no había sido generoso con él. Su rostro mostraba líneas de preocupación y cansancio que no estaban allí 5 años atrás. Su ropa, aunque elegante, no era tan impecable como solía ser. Rafael, respondió ella con una calma que no sentía. Su corazón latía desbocado, pero su rostro mantenía una máscara de serenidad profesional. No esperaba verte aquí, dijo él, claramente incómodo. Supongo que vienes por la venta. Así es. Mi empresa necesita expandirse. La sorpresa en el rostro de Rafael fue genuina. ¿Tu empresa? Esencia pura, respondió ella con un orgullo que no intentó disimular. Imagino que has oído hablar de nosotros. El reconocimiento brilló en los ojos de Rafael. Por supuesto que había oído hablar de la marca emergente que estaba revolucionando el mercado de cosméticos orgánicos. Lo que nunca imaginó es que detrás de ese éxito estuviera la mujer que había dejado plantada en el altar. Felicidades, murmuró con algo que parecía admiración sincera. Yo siempre supe que lograrías grandes cosas. Ana María sonrió con frialdad. Qué curioso. No parecías tener esa opinión cuando me humillaste frente a todos nuestros conocidos. El agente inmobiliario, percibiendo la tensión, se excusó discretamente para atender una llamada, dejándolos solos en el amplio espacio vacío que resonaba con el eco de su pasado compartido. Lo sé, admitió Rafael bajando la mirada. No tengo excusa para lo que hice. Fui cruel e inmaduro. ¿Dónde está Lucía?, preguntó Ana María, sorprendiéndose a sí misma por la pregunta. Un gesto amargo cruzó el rostro de Rafael. Se fue hace un año. Cuando las cosas empezaron a ir mal en la empresa, descubrió que su amor era más por mi apellido y mi cuenta bancaria que por mí. Ana María sintió una punzada de satisfacción que inmediatamente le provocó culpa. No quería alegrarse por el sufrimiento ajeno, incluso si se trataba de la persona que más daño le había causado. Lo siento, dijo por cortesía, aunque ambos sabían que no era completamente sincera. Supongo que es lo que llaman karma, respondió él con una sonrisa triste. Y ahora estás aquí, exitosa, a punto de comprar la última propiedad importante que nos queda. En los días siguientes, Ana María no pudo sacarse ese encuentro de la cabeza. Había imaginado 1000 veces cómo sería volver a ver a Rafael, pero nunca había previsto sentir esa mezcla de satisfacción, resentimiento y, sorprendentemente, algo parecido a la compasión. La oferta por la propiedad fue aceptada sin negociaciones. Aparentemente, Importadora Valencia necesitaba efectivo con urgencia para saldar deudas. Ana María firmó los papeles con una sensación extraña, como quien cierra un círculo que nunca esperó completar. El día que tomaron posesión del edificio, encontró una carta sobre el escritorio principal. La caligrafía de Rafael era inconfundible. Felicidades por tu éxito. Si alguien merece triunfar, eres tú. Lamento profundamente el daño que te causé. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que nunca he dejado de arrepentirme de mis acciones. Rafael. Ana María guardó la carta en su bolso, sin saber exactamente qué sentir. La expansión de Esencia Pura avanzaba a toda velocidad. Las nuevas instalaciones permitieron triplicar la producción y contratar más personal. 6 meses después del encuentro con Rafael, su marca había alcanzado distribución nacional y comenzaba a recibir ofertas para exportar. Fue entonces cuando la bomba estalló. Una tarde, mientras revisaba contratos con su abogado, recibió una llamada de Daniela. Tienes que ver esto, dijo su socia con urgencia. Están hablando de nosotras en todos los noticieros. Ana María encendió el televisor de su oficina para encontrarse con un reportaje especial sobre prácticas empresariales éticas. Esencia Pura aparecía destacada como ejemplo de negocio sustentable, en directo contraste con otras empresas que habían enfrentado escándalos recientes. Entre ellas, Importadora Valencia. El reportaje detallaba cómo la empresa de Rafael había intentado ocultar que algunos de sus productos importados contenían sustancias prohibidas. Lo más impactante, uno de los entrevistados era el propio Rafael, quien asumía públicamente la responsabilidad por las malas decisiones tomadas bajo la influencia de personas que ya no forman parte de la empresa, una clara referencia a Lucía. Estamos comprometidos con reparar el daño causado, decía Rafael en la entrevista. Incluso si eso significa perder todo lo que queda de la empresa familiar. El teléfono de Ana María no dejó de sonar durante días. Periodistas querían su opinión sobre la caída de Importadora Valencia y el contraste con el éxito de su propia empresa. Inversionistas ofrecían capital para acelerar su expansión internacional.
Una importante cadena de tiendas departamentales le propuso crear una línea exclusiva. En medio de ese torbellino, una tarde recibió una llamada inesperada. La secretaria le informó que Rafael Valencia solicitaba verla personalmente. Después de dudar varios minutos, accedió a reunirse con él en un café neutral, lejos de las oficinas de ambos. Rafael llegó puntual, vestido con sencillez, sin el aire arrogante que lo caracterizaba años atrás. Se sentó frente a ella con evidente nerviosismo. «Gracias por aceptar verme», comenzó. «Sé que no lo merezco». «¿De qué se trata esto, Rafael?», preguntó Ana María directamente. «Estoy muy ocupada estos días». «Lo sé, y me alegro sinceramente por tu éxito», respondió él. «Pero necesito pedirte algo que cambiará el futuro de muchas personas». Ana María lo miró con curiosidad mientras él sacaba un folder de su maletín. Importadora Valencia está en quiebra técnica. Las multas por los productos defectuosos y las demandas nos han dejado sin liquidez. Pero aún tenemos contratos con proveedores pequeños en varios países que dependen de nosotros para subsistir. Familias enteras que perderán su sustento si desaparecemos completamente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Rafael respiró profundamente antes de continuar. Quiero proponerte una fusión. Tu empresa tiene la reputación y el capital que nosotros ya no tenemos. Nuestra red de distribución internacional podría impulsar la expansión que estás buscando. Ana María lo miró incrédula. ¿Me estás pidiendo que salve la empresa de tu familia? ¿La misma que intentaste heredar con la mujer por la que me abandonaste? No, respondió él con firmeza. Te estoy pidiendo que consideres una oportunidad de negocio que beneficiaría a ambas partes. Y si decides aceptar, estoy dispuesto a ceder el control mayoritario. Tú serías la presidenta del grupo empresarial. El silencio entre ellos se llenó de tensión. Ana María sentía un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la propuesta tenía sentido comercial. Por otro, significaría trabajar directamente con el hombre que le había roto el corazón de la manera más humillante posible. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Y tendría que consultarlo con mi equipo. Rafael asintió. Lo entiendo. Solo te pido que consideres también el impacto social. Hay 300 familias que dependen de nosotros directamente, y al menos el doble entre nuestros proveedores. Cuando Rafael se marchó, Ana María permaneció en el café, contemplando su taza vacía. La ironía de la situación no se le escapaba. 5 años atrás, había estado a punto de unir su vida a la de Rafael. Ahora, él le proponía unir sus empresas, pero esta vez ella tendría el poder. Esa noche, Ana María visitó a su abuela Esperanza. A sus 90 años, seguía siendo la mujer más sabia que conocía. ¿Qué harías tú?, le preguntó después de explicarle la situación. La anciana la miró con ojos brillantes. La pregunta no es qué haría yo, sino qué quieres hacer tú. ¿Buscas venganza o justicia? ¿Quieres cerrar esta historia con rencor o con algo mejor? No sé si puedo perdonarlo, confesó Ana María. El perdón no es para él, es para ti, respondió su abuela tomando sus manos. Y perdonar no significa olvidar ni volver al pasado. Significa liberarte para construir tu futuro. Mientras conducía de regreso a su apartamento, Ana María sentía que se acercaba al momento decisivo de su vida. Más allá del aspecto comercial, esta decisión definiría quién era ella como persona. ¿La mujer amargada que busca venganza contra quien la lastimó? ¿O la empresaria visionaria que puede separar lo personal de lo profesional? Su teléfono sonó con un mensaje de Daniela. Habían recibido los resultados del estudio de mercado para la expansión internacional. Los números eran prometedores, pero el informe señalaba claros obstáculos logísticos que requerirían años superar por sí solas, a menos que contaran con una infraestructura ya establecida, como la que podría ofrecer Importadora Valencia. Ana María programó una reunión con su equipo directivo para el día siguiente. La decisión que tomaría no solo cambiaría su futuro empresarial, sino que pondría a prueba todo lo que creía sobre sí misma, sobre el perdón y sobre la posibilidad de que las personas realmente cambien. Mientras tanto, Rafael esperaba su respuesta, consciente de que esta vez era él quien había puesto su destino en manos de Ana María. La sala de juntas de Esencia Pura nunca había estado tan silenciosa. Ana María había expuesto la propuesta de Rafael con todos sus pros y contras, intentando mantener un tono objetivo a pesar del torbellino emocional que sentía por dentro. Los 6 miembros de su equipo directivo la miraban con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y la cautela. Comercialmente tiene sentido, dijo finalmente Felipe, el director financiero, rompiendo el silencio. Sus canales de distribución internacional nos ahorrarían años de trabajo y millones en inversión. Pero su reputación está por los suelos, argumentó Daniela. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas construir una imagen de integridad.
Asociarnos con Importadora Valencia podría manchar todo eso. Ana María escuchaba atentamente cada opinión, agradecida por tener un equipo que analizaba la situación desde todos los ángulos posibles. Lo que ninguno mencionaba, por delicadeza, era el elefante en la habitación, su historia personal con Rafael. He investigado más a fondo, intervino Mariana, la asesora legal. Es cierto que tuvieron problemas graves con algunos productos, pero Rafael Valencia fue quien denunció las irregularidades internamente cuando las descubrió. Las decisiones cuestionables fueron tomadas principalmente por Lucía Montero durante su tiempo como directora de marketing y desarrollo. Ana María sintió un nudo en el estómago. ¿Acaso Rafael había sido también una víctima de Lucía? No quería sentir compasión por él, pero tampoco podía ignorar los hechos. Propongo algo, dijo Carmen, la directora de Recursos Humanos. Antes de tomar una decisión, hagamos una auditoría completa de sus operaciones, hablemos con sus empleados, con sus proveedores. Si vamos a fusionarnos, necesitamos saber exactamente con qué estamos lidiando. Todos estuvieron de acuerdo. Ana María envió un mensaje a Rafael comunicándole que necesitarían 2 semanas para evaluar la propuesta a fondo. Su respuesta fue inmediata: todas las puertas estarán abiertas para ustedes. Sin secretos. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Ana María. Mientras su equipo realizaba la auditoría, ella intentaba mantener la distancia, delegando las reuniones con Rafael en Daniela o Mariana. Pero una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada que no esperaba. Ana María, soy Claudia Valencia, la madre de Rafael. El corazón de Ana María dio un vuelco. La madre de Rafael siempre había sido amable con ella durante su noviazgo, aunque distante, como correspondía a una mujer de su posición social. Señora Valencia, respondió, insegura de cómo proceder. Necesito verte. Hay cosas que debes saber antes de tomar tu decisión. Cosas que ni siquiera Rafael conoce completamente. La curiosidad pudo más que la cautela. Esa misma tarde, Ana María se encontró tomando té en la mansión Valencia, mucho menos imponente de lo que recordaba, con señales evidentes de que los tiempos de opulencia habían quedado atrás. Mi esposo tenía una visión anticuada de los negocios, comenzó doña Claudia sin rodeos. Creía que un hombre debía heredar y manejar la empresa familiar, independientemente de sus capacidades. Por eso, cuando Rafael mostró interés en la música y el arte desde pequeño, Santiago lo presionó incansablemente para que estudiara administración. Ana María escuchaba con atención, recordando cómo Rafael siempre tocaba el piano cuando estaba estresado, un talento que rara vez mencionaba. Lo que nadie sabe es que la empresa ya estaba en problemas cuando Santiago murió. Había hecho inversiones desastrosas que ocultó a todos, incluso a mí. Rafael heredó no solo una empresa, sino también una deuda enorme y la presión familiar de mantener las apariencias. Los ojos de doña Claudia se llenaron de lágrimas mientras continuaba. No justifico lo que te hizo. Fue cobarde y cruel. Pero creo que debes saber que cuando te conoció, estaba aterrado por la responsabilidad que había caído sobre sus hombros. Y Lucía, con sus contactos y su aparente experiencia en negocios internacionales, parecía la solución a todos sus problemas. ¿Por qué me cuenta todo esto ahora?, preguntó Ana María, conmovida a su pesar. Porque mi hijo ha cambiado. El fracaso lo ha humanizado. Y porque he visto cómo ha luchado estos últimos años por salvar no su fortuna, sino los empleos de personas que dependen de nosotros desde hace generaciones. Cuando Ana María regresó a su apartamento esa noche, se sentía más confundida que nunca. La imagen de Rafael como el villano despiadado que había mantenido durante años comenzaba a agrietarse, revelando a un hombre más complejo, atrapado en circunstancias que no había elegido. Al día siguiente, contra su propio protocolo, decidió visitar personalmente las instalaciones de Importadora Valencia. Quería ver con sus propios ojos la realidad detrás de los informes financieros y las auditorías. Lo que encontró la sorprendió. A pesar de las dificultades económicas evidentes, los empleados mostraban una lealtad hacia Rafael que no esperaba. María, una mujer mayor que llevaba 30 años en la empresa, le contó cómo Rafael había establecido un fondo de emergencia con sus propios recursos personales para ayudar a los empleados con problemas médicos. José, del departamento de logística, le explicó cómo Rafael había rechazado ofertas de compra que hubieran salvado sus finanzas personales pero dejado a todos sin empleo. En el último piso, encontró a Rafael en su oficina, mucho más modesta de lo que recordaba. Estaba inclinado sobre planos y documentos, con aspecto cansado pero concentrado. Al verla, se levantó sorprendido. Ana María, no esperaba verte aquí. Necesitaba ver las cosas por mí misma, respondió ella. Tu madre vino a verme ayer. Rafael palideció ligeramente. No sabía que había hecho eso.
Espero que no te haya incomodado. Me contó cosas, sobre tu padre, sobre la situación real de la empresa cuando la heredaste. Mi madre siempre ha sido demasiado protectora, dijo Rafael con una sonrisa triste. Pero nada de eso justifica lo que te hice. Ana María miró por la ventana, observando el bullicio de la fábrica 3 pisos más abajo. ¿Qué pasó realmente con Lucía? Rafael suspiró profundamente antes de responder. Cuando las cosas empezaron a complicarse, descubrí que había estado manipulando cifras, ocultando informes de calidad desfavorables, presionando a proveedores para reducir costos a expensas de los estándares. Cuando la confronté, argumentó que era la única forma de mantener el estilo de vida al que aspirábamos. Hizo una pausa, visiblemente incómodo con los recuerdos. Cuando decidí hacer público todo y asumir la responsabilidad, me dejó. Dijo que no se había enamorado de un perdedor. Ana María sintió un escalofrío al reconocer el mismo patrón. Te utilizó como a mí. Con la diferencia de que yo lo merecía, respondió él mirándola directamente. ¿O no? El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de un pasado doloroso y de un futuro incierto. Ana María finalmente habló. ¿Por qué no vendiste la empresa cuando tuviste oportunidad? Habrías evitado todo este desastre. Porque más de 300 familias dependen de Importadora Valencia. Algunos empleados llevan aquí desde que mi abuelo fundó la empresa. No podía simplemente abandonarlos. Ana María asintió, comprendiendo mejor la complejidad de la situación. Necesito regresar a mi oficina. Mi equipo me espera con el informe final de la auditoría. Cuando se disponía a salir, Rafaela detuvo suavemente. Ana María, independientemente de lo que decidas, quiero que sepas que verte triunfar me ha hecho comprender lo mucho que te subestimé. Y me alegro sinceramente por ti. Esas palabras la acompañaron durante todo el camino de regreso. Por primera vez desde aquel día en la iglesia, Ana María se permitió pensar en Rafael no como el villano de su historia, sino como un ser humano complejo, capaz tanto de cometer errores terribles como de intentar redimirse. El informe final de la auditoría llegó esa misma tarde. Los números respaldaban la fusión como una estrategia comercialmente viable. La red de proveedores internacionales de Importadora Valencia complementaba perfectamente los productos de esencia pura. Las deudas eran manejables si se reestructuraban correctamente. En términos estrictamente empresariales, era una oportunidad única. El equipo está dividido, le informó Daniela. Comercialmente tiene sentido, pero emocionalmente, todos sabemos lo que te hizo. Ana María agradeció la lealtad de su equipo, pero sabía que la decisión final dependía exclusivamente de ella. ¿Podía separar lo personal de lo profesional? Estaba lista para trabajar codo a codo con Rafael después de todo lo sucedido. Esa noche, mientras intentaba dormir sin éxito, su teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Era Lucía. Supongo que ya estarás celebrando tu victoria. Rafael siempre fue débil, y ahora viene a mendigar tu ayuda. Si fueras inteligente, lo dejarías hundirse como se merece. Ana María leyó el mensaje varias veces, sintiendo como la rabia inicial daba paso a algo cercano a la compasión. Lucía seguía atrapada en el rencor y la amargura, incapaz de ver más allá de sus propios intereses. A la mañana siguiente, convocó a su equipo para comunicarle su decisión. Pero antes de que pudiera hablar, su asistente entró apresuradamente. Ana María, hay un problema. Han emitido una orden de cierre contra las instalaciones de Importadora Valencia. Están sellando las puertas en este momento. Las noticias corrían como pólvora. Un inspector de sanidad, aparentemente manipulado por algún competidor, había emitido un informe falso alegando condiciones insalubres en las instalaciones. Los empleados protestaban en la calle mientras las autoridades colocaban precintos en las puertas. Sin pensarlo 2 veces, Ana María tomó su bolso y las llaves de su auto. Vamos para allá ahora mismo. Al llegar, encontraron un caos. Decenas de trabajadores bloqueaban el acceso a las autoridades, mientras Rafael intentaba calmar los ánimos y resolver la situación legalmente. Al verla llegar, los empleados de Importadora Valencia se apartaron, creando un pasillo improvisado hacia Rafael, quien discutía acaloradamente con los inspectores. Sus ojos se encontraron a través de la multitud y por un instante, todo el ruido pareció desvanecerse. Ana María avanzó con determinación, seguida por su equipo legal. ¿Quién está a cargo de esta inspección?, preguntó con una autoridad que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Un hombre de traje gris dio un paso al frente, sosteniendo una carpeta con documentos oficiales. Tenemos órdenes de clausurar estas instalaciones por incumplimiento de normativas sanitarias, explicó con tono burocrático Mariana, la abogada de Esencia Pura, intervino inmediatamente, necesitamos ver esos documentos.
Mi cliente tiene interés en esta propiedad. La confusión se dibujó en el rostro de Rafael mientras observaba a Ana María tomar el control de la situación. La tensión era palpable mientras los inspectores consultaban entre ellos. En este momento, anunció Ana María con voz clara para que todos pudieran escucharla: Esencia Pura está en proceso de fusión con Importadora Valencia. Cualquier acción contra esta empresa afecta directamente nuestros intereses. Un murmullo recorrió la multitud. Rafaela miraba con una mezcla de sorpresa y gratitud que ella fingió no notar. No tenemos constancia de ninguna fusión, respondió el inspector, visiblemente incómodo. Aquí tiene la documentación preliminar, intervino Mariana, entregándole una carpeta que habían preparado esa misma mañana, con los términos iniciales de una posible fusión. Y por supuesto, esperamos que nos proporcione los nombres de quienes presentaron las denuncias contra estas instalaciones, ya que iniciaremos acciones legales por difamación y sabotaje comercial. El tono firme y la seguridad con la que actuaba el equipo de Ana María comenzaron a surtir efecto. Los inspectores pidieron tiempo para consultar con sus superiores, retirándose a sus vehículos. No tenías que hacer esto, le dijo Rafael en voz baja cuando finalmente pudieron hablar a solas. No lo hice por ti, respondió ella con sinceridad. Lo hice porque es lo correcto. Y porque vi cómo te preocupas por tu gente. Tras horas de negociaciones, consiguieron una prórroga de 15 días para demostrar que las instalaciones cumplían con todas las normativas. Cuando los inspectores se marcharon y los empleados regresaron a sus puestos, aliviados pero aún nerviosos, Rafael invitó a Ana María a su oficina para hablar en privado. ¿Es cierto?, preguntó él. Lo de la fusión. Ana María respiró profundamente antes de responder. Mi equipo aprobó el plan esta mañana. Pero tengo condiciones muy estrictas. Rafael asintió, dispuesto a escuchar. Ana María continuó: quiero control mayoritario. La nueva empresa se llamará Esencia Global. ¿Y tú? Se detuvo, insegura de cómo plantear la parte más difícil. Rafael la miraba expectante, preparado para cualquier exigencia. Tú no trabajarás directamente conmigo, dijo finalmente. Supervisarás la transición y luego tomarás la dirección de la Fundación Esencia, que creará programas de capacitación para mujeres emprendedoras. Rafael la miró sorprendido, pero luego una sonrisa sincera iluminó su rostro. Es perfecto. Mejor de lo que merezco. Mientras sellaban el acuerdo con un apretón de manos formal, la puerta se abrió violentamente. Lucía entró como una tormenta, seguida por dos hombres de traje. «Lo sabía», exclamó furiosa. «Todo este tiempo has estado planeando esto con ella a mis espaldas». Rafael se puso de pie, confundido. «Lucía, ¿de qué estás hablando? Tú me dejaste hace más de un año. Después de que destruyeras todo lo que construimos», gritó ella. «Y ahora descubro que tienes un acuerdo secreto con ella». Ana María observaba la escena, comenzando a entender. «Fuiste tú quien envió a los inspectores», dijo con certeza. «¿Por qué?» Lucía la miró con desprecio. «Porque encontré un comprador dispuesto a pagar el triple por estas instalaciones si estaban vacías. Una multinacional que quiere entrar al mercado nacional». «Excepto que ya no son tus instalaciones para vender», respondió Ana María con calma. «Y nunca lo fueron». Fue entonces cuando uno de los hombres que acompañaba a Lucía se adelantó, mostrando una placa. «Lucía Montero, queda detenida por intento de fraude, falsificación de documentos y soborno a funcionarios públicos. Tenemos todos los mensajes y transferencias bancarias que intercambió con los inspectores». Mientras se llevaban a Lucía, que gritaba amenazas y acusaciones, Ana María y Rafael se miraron, procesando lo ocurrido. El karma, efectivamente, había completado su ciclo. «Supongo que ahora tendremos que buscar otro director para la fundación», dijo Ana María con una pequeña sonrisa, su primera sonrisa genuina dirigida a Rafael en 5 años. «Tengo a alguien perfecto en mente», respondió él, sacando de su escritorio una fotografía. «Mi hermana Sofía acaba de regresar de trabajar con ONS en el extranjero. Creo que ustedes dos se llevarán muy bien». Ana María tomó la fotografía, sintiendo que finalmente podía cerrar un capítulo doloroso de su vida. No como una víctima ni como una vengadora, sino como una mujer fuerte que había transformado su dolor en éxito y ahora podía permitirse el lujo más valioso de todos, la libertad de elegir su propio camino, sin que el pasado determinara su futuro. 6 meses después, los carteles con el nuevo logo de Esencia Global adornaban la fachada del edificio. La fusión había superado las expectativas más optimistas, con las acciones disparándose en el mercado y pedidos internacionales que mantenían las líneas de producción funcionando a toda capacidad. El equipo combinado había encontrado un equilibrio perfecto entre la experiencia en distribución de Importadora Valencia y la innovación de Esencia Pura,
Ana María recorría los pasillos de la fábrica, saludando a los empleados por su nombre. Muchos de ellos la miraban ya no con la cautela inicial, sino con un respeto ganado con trabajo duro y decisiones justas. En su oficina, sobre la mesa de reuniones, estaba desplegado el plan para la gran inauguración de la Fundación Esencia, que tendría lugar esa misma tarde. El auditorio principal se llenó más allá de su capacidad. Periodistas, empresarios locales y, lo más importante para Ana María, mujeres jóvenes con sueños de emprender sus propios negocios, ocupaban cada asiento disponible. En primera fila, su abuela Esperanza sonreía con orgullo, sosteniendo la mano de doña Claudia, con quien había desarrollado una sorprendente amistad. Bienvenidos a la inauguración oficial de la Fundación Esencia, comenzó Sofía Valencia, la hermana menor de Rafael. Con su energía contagiosa y su experiencia en proyectos sociales, había resultado ser exactamente lo que la Fundación necesitaba. Nuestro objetivo es simple pero poderoso: proporcionar herramientas, financiamiento y mentoría a mujeres que, como nuestra fundadora Ana María, tienen el talento y la determinación para transformar sus sueños en realidades. Cuando Ana María subió al podio para dar su discurso, su mirada se cruzó brevemente con la de Rafael, quien observaba desde un lado del escenario, deliberadamente fuera del centro de atención. Él asintió levemente, con una mezcla de respeto y algo más complejo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. Hace 6 años, pensé que mi vida había terminado en la humillación y el dolor, comenzó Ana María con voz clara. Hoy entiendo que apenas estaba comenzando. El fracaso no define quiénes somos. Lo que hacemos después de caer es lo que verdaderamente importa. Las palmas resonaron en el auditorio mientras Ana María explicaba cómo la Fundación ayudaría a mujeres de todos los orígenes a construir sus propios caminos hacia el éxito. Las primeras 50 becarias ya habían sido seleccionadas, y cada una recibiría apoyo financiero, educativo y personal durante 2 años. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban del cóctel, Ana María encontró un momento para acercarse a Rafael, quien conversaba con algunos proveedores internacionales. Todo esto no habría sido posible sin ti, reconoció él cuando quedaron solos. Y no me refiero solo a la fusión. Ana María sonrió. Creo que ambos necesitábamos perder algo para encontrar quiénes realmente somos. ¿Crees que algún día podrás? Comenzó Rafael, pero ella lo interrumpió suavemente. Ya te he perdonado, Rafael. Pero el perdón no significa volver atrás. Significa avanzar libres del peso del rencor. Él asintió, comprendiendo. Amigos, entonces. Socios, respondió ella, extendiendo su mano. El resto, el tiempo dirá. Mientras observaba el salón lleno de personas celebrando un nuevo comienzo, Ana María sintió una profunda sensación de paz. La vida le había enseñado que a veces las mayores humillaciones pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas, y que el verdadero poder no está en vengarse de quienes nos lastiman, sino en transformar ese dolor en algo más grande y mejor que nosotros mismos. El karma, después de todo, no era solo sobre castigo. Era sobre equilibrio, aprendizaje y, finalmente, crecimiento.